Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. En primer lugar, quería disculparme por la luz, pero es que estoy grabando por la tarde y ya sabéis que en invierno anochece súper rápido y no tengo foco, ni aro, ni nada. Así que estoy grabando con la luz que entra por la ventana y que me permite mi lámpara, así que me disculpo por eso, pero bueno, creo que se ve razonablemente bien. Como estaréis viendo por el título, hoy vamos a hablar de las lecturas que hice durante el mes de octubre. En total realicé 11 lecturas, por lo que he decidido dividir el wrap-up en dos vídeos. Es verdad que muchas de esas lecturas fueron relativamente cortas porque han sido libros ilustrados o novelas gráficas de los cuales no tengo mucha cosa que decir al respecto, pero temiendo que igualmente me quede un vídeo bastante largo, creo que lo más razonable es dividirlo en dos, por lo que vais a tener hoy la primera parte del wrap-up y la semana que viene tendréis la segunda parte. Este mes de octubre estoy bastante decepcionada porque a pesar de que he leído mucho y de que parte de mis lecturas están dentro de los propósitos que tengo, es decir, he aprovechado para leer sobre todo libros que entran dentro de esos propósitos, las lecturas como tal no han sido tan satisfactorias como cabría esperar. No sé si es que he hecho mala elección de mis lecturas o si es que he estado muy exigente con lo que he leído, pero en general han sido bastante decepcionantes. Hay algunas que ya imaginaba que lo iban a ser y otras de las que me esperaba muchísimo más de lo que finalmente me han terminado dando, así que bueno, vamos a ir poco a poco y voy a ir desgranando mi opinión sobre los libros que he leído. Empecé el mes releyendo El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Como he comentado, ha sido una relectura porque es una novela que yo ya leí hace muchos años y que en su momento me gustó muchísimo, y como era octubre y yo estaba así con ganas más de libros tenebrosos de Halloween o que tuvieran fantasmas, vampiros, libros así más siniestros, pues recordé El fantasma de Canterville y como prácticamente no me acordaba de nada de la historia, decidí que era un buen momento para releerlo. Aquí tenemos como protagonista a una familia estadounidense que deciden comprar una casa familiar, la casa de los Canterville, en Inglaterra, y cuando van a hacer la compra el dueño les comenta que la casa viene con fantasma incluido, que hay un fantasma que lleva muchísimas generaciones en su familia, que no consiguen librarse de él y bueno, que precisamente están vendiendo la casa a causa de ese fantasma. Sin embargo, a esta familia no le importa lo más mínimo el hecho de que haya un fantasma porque no creen en fantasmas, no creen en nada sobrenatural y creen que el dueño está exagerando, hasta que se mudan a la casa y descubren que efectivamente hay un fantasma, que el dueño no estaba exagerando para nada y que el fantasma se pasea por el lugar como si fuera suyo, haciendo pues sus cosas de fantasma, gimiendo por la noche, arrastrando cadenas, manteniendo la mancha de sangre que hay en el salón y que por más que intenten limpiar al día siguiente vuelve a estar perfecta. En fin, sus cosas de fantasma. Él está allí tranquilito dedicándose a atormentar a los nuevos inquilinos. Pero ¿qué pasa? Que esta nueva familia, como no cree realmente en lo sobrenatural, como que le da bastante igual que el fantasma esté ahí, así que no se asustan del fantasma y le tratan como si fuera un incordio más dentro de la casa y no como si realmente fuera un ente sobrenatural. Así que los niños no paran de hacerle trastadas, se meten con él, el padre le da como un aceite para que se engrase las cadenas y no haga tanto ruido por la noche. En fin, como que no se lo toman en serio. Y bueno, pues esta novelita corta va un poco de eso, de cómo el fantasma se enfrenta a los nuevos inquilinos que no creen en él como tal y cómo intenta asustarles y darles miedo y volver a recuperar como ese halo sobrenatural siniestro que se asocia con los fantasmas, y que digamos las bromas o la ignorancia de esta nueva familia pues ha diluido un poco y ya no parece un fantasma terrorífico sino más bien un fantoche. Como digo, esta novela cuando me la leí en su momento me gustó muchísimo y la recordaba mucho más terrorífica de lo que finalmente ha sido. Teniendo en cuenta que la nueva familia se dedica a reírse del fantasma y sí, ¿por qué no decirlo?, a hacerle bullying, porque básicamente le hacen bullying al fantasma de Canterville, eso hace que todo el peso siniestro y tenebroso que yo recordaba de la novela, no sé muy bien por qué, pues en esta segunda relectura no se haya mantenido. Es una novela que está entretenida, es una novela que hay que conocer porque es una de las clásicas, una de las obras más conocidas de Oscar Wilde, además se lee rápido, así que si no la habéis leído nunca, pues a lo mejor estaría bien que le dierais una oportunidad, pero vamos, que no es nada del otro mundo, no es una novela que para nada de miedo, de hecho termina dándote lástima. El fantasma de Canterville no sé si está hecho con ese propósito, con el propósito de reírse de lo sobrenatural y de decirte que los fantasmas siguen teniendo sentimientos humanos, y aunque
aunque me alegra haberlo leído años después, al mismo tiempo me arrepiento un poco porque me gustaba más la sensación que tenía o el recuerdo que yo tenía de cuando lo leí por primera vez. Queriendo recuperarme un poco y queriendo leer algo que verdaderamente fuera terrorífico o que me diera sensaciones mucho más siniestras, me decanté por Hex de Thomas Hubelt. No sé cómo se lee. Bueno, siempre tenéis la ficha técnica, así que ahí podéis ver el nombre de este autor. Esta historia transcurre en un pueblecito que se llama Black Spring. Este pueblo tiene una particularidad y es que en él vive una bruja. Esta bruja es como una especie de cadáver revivido que tiene los ojos cosidos, la boca cosida, que se nota que es una persona que vivió hace muchísimos años, lleva la ropa raída, ropa anticuada y es como si fuera un cadáver pero que se mueve, no habla, bueno, murmura, no hace ningún tipo de ruido y no hace nada que no sea ir paseando por el pueblo y aparecerse aleatoriamente en distintos puntos del pueblo. En este pueblo existe un sistema que se llama Hex que se encarga de controlar los movimientos de la bruja. Todos los habitantes del pueblo tienen como una aplicación en la que deben introducir los datos de acabo de ver a la bruja en este sitio a esta hora o la bruja acaba de aparecerse en mi dormitorio. Los primeros capítulos son entre creepy y graciosos, ¿vale? Porque te presenta a los protagonistas que son la familia Grant, que están charlando tranquilamente en la cocina y de repente se dan la vuelta y zasca, la bruja se acaba de sentar en su sofá. Y a mí, sinceramente, ellos se lo toman con mucho humor de jaja, ya ha venido la abuelita, pero yo me encuentro a la puta bruja en mi sofá y lo que hago es chillar como una condenada. Pero bueno, como que aquí están acostumbrados a la bruja y es en plan, mientras que no la molestes y no te metas con ella y no te acerques, está todo bien, porque supone que si tú tocas a la bruja pueden pasar cosas horribles. Entonces como que los Grant se la encuentran ahí sentada tranquilamente en el sofá, le ponen una mantita por encima para no verla, porque, a ver, la señora no es que esté de buen ver precisamente, y siguen ahí como si nada, ponen la aplicación, acaba de aparecerse en mi salón, jaja XD, y ya está, ¿no? Y el pueblo es como así, hasta que la cosa empieza a torcerse, porque hay un grupo de adolescentes que están un poco hasta las narices, no de la bruja, sino de lo que implica tener a la bruja en el pueblo. La organización de Hex no solamente se encarga de tener controlado los movimientos de la bruja, sino que también se encarga de que nadie fuera del pueblo sepa que existe esta bruja. Así que tienen montado un sistema muy complejo que consiste en tener la ayuda de todos los vecinos para que cada vez que un extraño llegue al pueblo, porque el pueblo es bastante turístico, tiene ciertos eventos y en fin, es un pueblo que no está aislado, que la gente conoce que este pueblo existe y yo que sé, que va de turismo o que va por lo que sea. Entonces tienen como un sistema montado con ayuda de todos los vecinos en el cual se dedican a ocultar la presencia de la bruja. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que nadie puede salir de Black Spring, es decir, la gente que vive dentro del pueblo no puede mudarse, no puede irse de vacaciones porque esta bruja tiene como una especie de influjo hacia los vecinos mediante el cual si tú te alejas X kilómetros del pueblo y estás X tiempo fuera del pueblo, te dan ganas de acabar con tu vida. Entonces, este grupo de adolescentes, como he comentado, llega a un punto en el que están hasta el moño de esto porque evidentemente no pueden ir a la universidad, tienen que ir a la universidad que pille más cerca del pueblo, no pueden conocer a nadie, es decir, si quieren tener pareja tiene que ser gente que viva dentro del pueblo porque en el momento en el que, yo que sé, te echas novia o novio de fuera del pueblo, tú no puedes salir porque entonces la bruja actúa sobre ti y si quieres a esa persona tienes que obligarla a mudarse al pueblo con las consecuencias que ello tiene. Entonces la historia empieza siendo como muy cotidiana, ¿no? Para explicarte cómo vive esta gente, quién es la bruja y lo que hace la bruja, y luego se va convirtiendo cada vez en una historia mucho más tétrica porque vemos como ciertos vecinos o cierta parte del pueblo está harta de la bruja y de lo que la bruja provoca y empiezan como a hacer experimentos con ella para ver si hay alguna forma de librarse de ella. Es una novela que me ha parecido muy interesante, sobre todo porque yo tenía muchas dudas de cómo eres capaz de vivir con esta bruja y conseguir que nadie se entere y cómo es que la gente vive allí y no puede salir del pueblo y no pueden mudarse y no pueden matar a la bruja. Es decir, cuantas más cosas vas averiguando de Catherine, se llamaba Catherine, que no me acordaba, la bruja se llama Catherine, cuantas más cosas vas averiguando de Catherine, más dudas te surgen como lector y creo que el autor lo plantea maravillosamente bien. Todas las incógnitas que puedan surgirte en plan ¿y cómo hacen esto? ¿Y cómo consiguen esto? Todo está resuelto y eso me ha fascinado porque es como que el autor tiene súper bien planteado todo lo que tiene que ver con
con la bruja y sus alrededores, y eso me ha encantado. Y por otra parte tenemos esa historia más truculenta en la que conocemos el pasado de Catherine, cómo ha llegado ahí, cómo los vecinos han llegado a ese punto y las consecuencias que tiene cabrear a la bruja. Quizá lo único que no me ha gustado del libro es que llega un punto más allá de la mitad en el que la historia creo que se estanca, porque es darle vueltas todo el rato a lo mismo, como que la historia no avanza, la trama no avanza, los personajes están encasillados en el mismo punto y no estamos viendo ningún tipo de evolución en nada, como que esa parte se me hizo un poco más aburrida, pero luego empieza aquello a escalar, empieza a volverse cada vez más siniestro, cada vez más terrorífico, y vamos viendo el peligro real que supone que Catherine esté en ese pueblo y que te metas con Catherine, y al final me pareció apoteósico, me gustó un montón. Y otra cosa que me ha gustado mucho de esta novela es que tú como lector puedes empatizar con Catherine. De hecho, llega un punto en el que yo empatizaba más con la bruja que con el resto de vecinos, porque la manera en que te cuentan la historia, la manera en la que te das cuenta de que ella en realidad, por muy cruel que sea, no es cruel porque ella quiera serlo, sino que las circunstancias, su historia, el pueblo, los vecinos en sí son los que realmente han creado a la bruja. Entonces, cuando te van contando un poco su trasfondo, consigues empatizar con Catherine, y a mí Catherine me llegó a caer súper bien. ¿Qué queréis que os diga? Aún así, aunque Catherine te caiga súper bien, Catherine tiene un pronto que, en fin, no hay que cabrear a la Catherine, y si no digo esto, reviento, pero el autor tiene un serio problema con los pezones. Llega un momento del libro en el que cada 3 o 4 capítulos te habla de pezones. Yo no sé qué le pasó, qué cable se le cruzó, pero yo estaba en plan, señor, por favor, basta. Al margen de eso, una novela muy recomendable, una novela que me ha gustado bastante y que me ha parecido perfecta para leer en octubre. Seguí leyendo, bueno, más bien terminé un libro que había empezado en septiembre y que estaba dentro de mis propósitos de lectura, y es Antes de que los cuelguen, de Joe Abercrombie, que es la segunda parte de La primera ley. Ya os comenté en el blog de lectura que en esta trilogía se nos habla de una guerra que se está gestando entre Betoth, que es un guerrero que se ha autoproclamado rey de los reinos del norte y que poco a poco está conquistando al resto de reinos. Y entonces este libro nos va hablando un poco de los personajes que se están preparando para ir en contra de Betoth y evitar esa guerra. Entonces, en el primer libro era un libro súper introductorio, donde se nos presentaban a los diferentes personajes, sus historias, sus habilidades, sus características y en qué parte de la trama iban a englobarse. Y ya en este segundo libro tenemos la guerra como tal. Tenemos varias subtramas. Por un lado tenemos al coronel West, que es un personaje que viene de una familia de bajos recursos y que gracias a sus habilidades ha conseguido abrirse hueco dentro del ejército y adquirir el rango de coronel. Pues a este señor le mandan al frente para combatir a esos guerreros del norte con el príncipe Ladislav, que es el típico príncipe que ha vivido toda su vida rodeado de lujos y al que han tratado entre algodones, que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona la vida real y que se cree que por el hecho de ser príncipe es el mejor guerrero del mundo y que él, con sus habilidades con la espada, es decir, ninguna, va a derrotar a los poderosos hombres del norte. Entonces, como tienen que mandar a la guerra al príncipe sí o sí, pues le mandan con el coronel, básicamente para que el coronel le controlen, y le mandan a una zona en la que se supone que no va a haber ningún tipo de conflicto, porque en teoría los hombres del norte no deberían pasar por ahí. Spoiler, pasan por ahí. Entonces, ahí tenemos como la subtrama de la guerra como tal, en la que vemos el enfrentamiento entre los dos ejércitos. Luego tenemos otra subtrama, que es como la subtrama mágica, donde tenemos a Bayaz el primero, que es uno de los pocos magos que quedan vivos en este mundo, que reúne a un grupo bastante variopinto para llevar a cabo una misión mágica, en la que tienen que buscar un artefacto mágico que supuestamente les va a ayudar con otra guerra paralela que se está gestando, que es una guerra que tiene que ver más con la magia. Y entre este grupo que crea Bayaz tenemos a Logue 9 Dedos, que es un guerrero del norte, que él no está a favor de Betoth ni nada así, no tiene nada que ver con él, de hecho está en contra de él. Luego tenemos a Ferro, que es la única mujer, ahora hablaremos de eso, bueno, casi la única mujer que aparece en esta novela, que es una chica que ha vivido durante toda su vida siendo una esclava y que tiene un humor de perros. Luego tenemos a Luzar, que es un hombre que se ha criado también para trabajar en el ejército, que viene de familia bien y que básicamente es un creído y un prepotente. Y luego tenemos como a otros dos personajes que están relacionados con Bayaz, que tienen magia. Y por otro lado tenemos al inquisidor Glokta, al que mandan a una ciudad al otro lado del mar a tomar por saco, porque un ejército de fanáticos religiosos quieren reconquistar esa ciudad porque consideran que es un mandato de Dios, es decir, que Dios les ha dicho que ellos por derecho tienen que conquistar esa ciudad, y pues mandan allí al inquisidor para que lo impida. Y estas son como las tres tramas principales que tenemos en este segundo libro. Con este segundo libro me ha pasado lo mismo que con el primero, que es un libro
que me ha gustado, pero que es un libro muy largo. Es un libro que tarda muchísimo en arrancar. Yo pensaba que iba a ser más rápido porque ya teníamos como a los personajes principales descritos en el primer libro y que en este caso iba a ir más como a la chicha, pero no. Abercrombie es un autor al que le gusta enrollarse, al que le gusta alargar las cosas, al que le gusta recrearse. Es un libro que, aunque me ha gustado, yo avanzaba lentísimo. Yo leía 20 páginas y no podía más porque es una novela muy densa. Mientras que durante el primer libro sí que os dije que consideraba que todo lo que había escrito el autor para comprender a los personajes era necesario, en este segundo libro no me ha pasado lo mismo. Creo que en muchos momentos podría haber recortado. Te lo detalla todo, todas las batallas, todas las peleas, y yo sinceramente creo que debería haber acortado. Que hay cosas que más que aportar, para mí, lo único que hacían era ralentizar todavía más el libro. Vamos al tema de las mujeres. Ya os comenté en el primer libro que aquí no había mujeres, ¿vale? Solamente hay 3. En este segundo libro han metido otras 2 más y una de ellas es Ferro, que es literalmente la única que tiene protagonismo. He de decir aquí, inciso, ¿vale?, que este libro fue escrito creo que a principios de los 2000 y evidentemente no puedo juzgar un libro de hace 10 años o más de 10 años con la mentalidad actual, pero considero que este tipo de cosas tienen que decirse igualmente. La única mujer protagonista aquí es Ferro, y Ferro es un personaje al que no he soportado. Los capítulos contados desde su punto de vista me han puesto de muy mala leche, porque es un personaje insoportable, insufrible, un personaje que es antipática y borde con todo el mundo, que yo entiendo que has sufrido un montón, que has sido esclava y todo lo que tú quieras, pero que la gente a tu alrededor esté esforzándose por entenderte, por ser empática contigo, por mostrarte un mínimo de amabilidad y que tú, poco menos que les muerdas, me estaba poniendo de muy mala leche. Es un personaje con el que no he empatizado nada y de hecho creo que es el personaje que peor me ha caído de todo el libro. Además, es el personaje que menos ha evolucionado. Tienes 600, 700 páginas para que los personajes evolucionen y Ferro es la que menos cambios ha experimentado desde el primer libro que salió por primera vez. Luego tenemos al otro personaje que es Ardry, que en el primer libro comenté que fue un personaje que cuando salió por primera vez me molaba un montón el rollo que llevaba, pero que terminó quedándose como interés amoroso de. Y en este libro es todavía más evidente, solamente la mencionan de parte del hombre que está enamorado de ella, para recordar lo guapa que es, lo maravillosa que es, lo simpática que es y las ganas que tiene de volver a verla. Es decir, Ardry por sí misma no tiene ningún tipo de peso en la trama y está ahí solo para ser el interés romántico de o para ser salvada por otro hombre, en este caso el inspector Glocta, por cosas que pasan después. Entonces es un personaje que el poco protagonismo que tuvo en el primer libro aquí directamente desaparece porque sale en momentos puntuales. Luego añade a otros 2 personajes más, que la única sí que destaca es la mercader a la que conoce Glocta cuando va a esta ciudad a la que intentan invadir, que es el único personaje que me ha caído bien, que me parece un personaje coherente, que me parece un personaje que a pesar de lo poco que sale tiene mucho peso en la trama y tiene mucha importancia, pero es que ya está. Entonces, repito, entiendo que el libro sea así, teniendo en cuenta cuándo se escribió, pero aunque eso lo justifique, creo que igualmente hay que comentarlo. En resumen, con este segundo libro, ¿me ha gustado? Sí, pero no estoy terminando yo de conectar ni con Abercrombie ni especialmente con esta trilogía. Seguramente le siga leyendo y leyéndole en libros más modernos para ver cómo ha cambiado y si ha habido algún tipo de evolución por parte de este autor, que yo creo que sí. Pero de momento con esta primera ley yo no estoy congeniando demasiado porque me parece que son libros demasiado densos, libros a los que yo le pondría menos páginas y libros en los que realmente me he leído 2 y no siento que haya pasado gran cosa. Después continué cerrando una trilogía que me estaba gustando mucho y que luego empezó a decaer, y es Alguien está mintiendo. En concreto, el tercero es Alguien ha vuelto, de Karen McManus. El primer libro me gustó muchísimo, el segundo libro ya me gustó menos, y este tercer libro es verdad que me ha gustado un poco más que el segundo, pero no está a la altura del primero. Tanto el segundo como el tercer libro son peores por una cosa que dice la autora a finales del tercer libro que a mí me parece clave, y es que no iba a ser una trilogía, iba a ser un libro autoconclusivo, es decir, alguien está mintiendo, pero tuvo tanto éxito que decidió alargarlo y estirar la trama, y eso se nota muchísimo. Es que te lees la trilogía y para mí no tiene sentido que haya sido trilogía, porque el primer libro fue de 5 estrellas, el segundo libro sentí que era literalmente repetir lo mismo del primer libro e intentar hacer una trama de donde no había nada que sacar, y este tercer libro ha sido básicamente lo mismo. En el primer libro, y os voy a contar de lo que iba el primer libro porque tiene relación con este tercero, en el primer libro
libro teníamos a un personaje, Simon, que inventaba un blog llamado Malas Lenguas, en el que se dedicaba a tirar mierda de los alumnos del instituto Bayview, que es al instituto al que él iba. Simon consideraba que la honestidad y la verdad tenía que estar por encima de todo y que había gente que era muy mentirosa, muy manipuladora, así que todos los chismes de los que se enteraba los iba volcando en ese blog. Eso trajo como consecuencia que Simon terminara muriendo y que acusaran a los que estaban con él en ese momento de haberle asesinado. Los que estaban con él en ese momento, que son los protagonistas de los libros, no le mataron, entonces como la policía no les cree, pues los protagonistas intentan averiguar quién se cargó realmente a Simon, porque teniendo en cuenta que le había hundido la vida a medio instituto, había como muchos candidatos. Entonces, en este tercer libro seguimos con las consecuencias de lo que hizo Simon en el primer libro, es decir, con las consecuencias de todo lo que publicó en Malas Lenguas. Y empezamos el tercer libro repitiendo otra vez lo mismo que pasó en el primero y lo mismo que pasó en el segundo. Alguien ha hackeado las vallas publicitarias y en ese hackeo, en ese nuevo anuncio, dice que se ha iniciado un nuevo juego en Bayview y que básicamente va a continuar con la labor de Simon. Es decir, tenemos a alguien que busca una vez más venganza por cosas que hizo Simon en el primer libro. Y de nuevo, el foco de esa venganza son nuestros protagonistas, que son los 4 personajes que teníamos en el primer libro y los 3 personajes que aparecen nuevos en el segundo libro. Yo he tenido muchos problemas con este tercer libro. El primero es que hemos pasado de tener 4 protagonistas en el primer libro y 3 protagonistas en el segundo libro a tener de repente 7 en este tercer libro, porque lo que hace la autora es juntarlos a todos. Eso hace que la autora no pueda abarcar a todos los protagonistas, así que realmente no tenemos 7 protagonistas, tenemos como 4, que son los que van narrando los capítulos desde su punto de vista. Hay otros personajes que se supone que son protagonistas, que no tienen ningún capítulo narrado desde su perspectiva y que están ahí un poco para hacer bulto y porque la autora no puede olvidarse de ellos porque existen, pero que realmente si no los hubiera metido y hubiera dicho que se han mudado a la Conchinchina, nos habría dado igual, porque su contribución en el libro es nula. Aparte de los personajes, otra cosa que he echado mucho en falta es la crítica social. En el primer libro había muchísima crítica social, se hablaba mucho en contra del bullying, se hablaba mucho del maltrato, de la toxicidad, de la homofobia, de temas que estaban relacionados con los protagonistas del primer libro, y esa crítica social en el segundo libro desapareció por completo, y en este tercer libro lo único que se menciona es el machismo y el maltrato, pero ligeramente, todo muy por encima. Entonces esa parte la autora la elimina por completo, que quieras que no, para mí era algo importante y me parecía un plus añadido para este libro y para los temas y el ambiente, el escenario en el que se desarrollaba. Mi tercer problema es lo que he comentado con la trama, que es que me la está reciclando. Es imposible o es muy poco creíble que 2 años después de la muerte de Simon, de repente aparezca otra persona de la nada queriendo vengarse por una cosa que dijo Simon en su momento. O sea, es que no es creíble. Además, en este caso no puedes averiguar quién es la persona que está detrás de los juegos, porque es un personaje que la autora se inventa exclusivamente para este libro, que no puedes hacer cábalas de ningún tipo, no puedes buscar pistas, no puedes hacer teorías, porque tendrías que hacer teorías sobre un personaje que no sabes que existe, hasta literalmente las últimas 100 páginas, en la que un personaje te dice ¡ostras! Pues de repente existe esta persona, podría ser esta persona, y tú te quedas como, vale, ok, perfecto. El final no es para nada sorprendente, porque, bueno, es sorprendente en el sentido de que no te lo esperas porque no sabes que ese personaje existe, no sabes que esa subtrama existe. Claro que es sorprendente, porque te lo has inventado. No he podido hacer teorías a lo largo de todo el libro. Lo único bueno a favor de este libro, y que me gustó más que el libro anterior, es que este libro lo he sentido más trepidante, lo he sentido más interesante, y me ha gustado más por el hecho de que tenemos de nuevo a los protagonistas del primer libro y podemos ver cómo han evolucionado como personajes y cómo ha cambiado su vida teniendo en cuenta todas las secuelas que les dejó lo que ocurrió en el primer libro. También la agilidad del libro, que a pesar de todo es un libro que engancha un montón, yo me lo leí súper rápido y como digo se nota muchísimo que iba a ser un libro autoconclusivo y que tal y como dice la autora el primer libro tuvo tantísimo tirón que en vez de inventarse una historia nueva y crear libros que fueran similares pero con personajes diferentes e historias diferentes, decidió convertirlo en una trilogía, cosa que para mí le ha hecho un flaco favor a toda la obra. Y ya, el último libro del que os voy a hablar en esta primera parte del wrap-up, otro libro que tenía que leerme según mis propósitos de lectura y otro libro que tenía ganas de leer después del fiasco de Alguien ha vuelto, es El secreto de Summerborn de Emma Rose. Nuestra protagonista es Seraphine, que regresa a la casa de verano de Summerborn, que es como la casa familiar que utilizaba toda su familia para ir en verano y pasar allí los meses de verano, y es una casa muy especial para ella, pero las circunstancias en las que vuelve son bastante trágicas porque acaba
acaba de fallecer su padre. Entonces, recogiendo las cosas de su padre de la casa, encuentra una foto de hace muchos años de cuando ella y su hermano gemelo nacieron. La foto le llama mucho la atención porque en ella salen sus padres, sale su hermano mayor y sale su madre cogiendo en brazos a un bebé. La cosa es que Serafín tiene un hermano gemelo que es Dani y ella no entiende por qué su madre está cogiendo solo a un bebé en brazos y no sabe dónde está el otro bebé. Además, no sabe si el bebé que tiene en brazos es ella o es su hermano. Además de eso, esa foto fue la última en la que sale su madre con vida, porque justo ese día, es decir, el día en que nacieron tanto ella como su hermano gemelo, su madre se suicidó tirándose por un acantilado. Por lo que encontrar esa foto hace que Serafín tenga un montón de dudas. Para empezar, por qué su madre querría quitarse la vida en un día que se supone que era muy feliz para ella porque acababa de dar a luz a dos gemelos, y por qué en esa foto, habiendo nacido los dos a la vez, solamente sale uno de los bebés. Así que, movida por la curiosidad, comienza a investigar y a intentar entender sobre todo por qué su madre quiso acabar con su vida, y para ello intentará contactar con Laura. Laura es una au pair que estuvo durante un año con su familia viviendo en Summerborn y cuidando a su hermano mayor Edwin. Y luego, cuando nacieron los gemelos, a Laura la despidieron por todo lo que ocurrió y entonces intenta contactar con ella para intentar conocer mejor a su madre, para saber qué ocurrió ese verano y sobre todo para intentar averiguar por qué solamente sale un bebé en esa foto. Es un libro con una premisa que a mí me ha tenido enganchada durante toda la novela. Yo también estaba como con muchas ganas de saber el misterio de esa foto, porque claro, tú como lector también te preguntas, a ver, si esa foto está reflejando el momento en el que han nacido tus hijos, pero no salen todos tus hijos, entonces aquí hay algo que falla. Además, cuando intenta contactar con Laura, como que ella se asusta al saber quién es ella, no quiere volver a hablar de nada de lo que ocurrió de ese verano, rehuye a esa familia, como que cuanto más indaga, más cosas raras termina descubriendo. Y luego hay una leyenda que recorre la casa de Summerborn. Todas las mujeres que han pertenecido a la familia de los Summerborn siempre han tenido gemelos y hay como una especie de maldición que hace que uno de esos gemelos siempre fallezca. Por lo que tanto Serafín como su hermano Dani se supone que son un milagro, porque son los primeros gemelos en muchos años que han nacido en esa casa y en esa familia que los dos han conseguido sobrevivir. Por eso los dos son conocidos como los elfos de Summerborn, porque dicen las malas lenguas que en realidad uno de los gemelos sí que falleció, pero que las hadas sustituyeron al bebé muerto por otro bebé diferente, y por eso son como los primeros gemelos que nacen en mucho tiempo, porque en realidad los dos no son gemelos, sino que las hadas supuestamente sustituyeron a uno de ellos. Por lo que, bueno, pues Serafín, con estas leyendas, con todas las habladurías que hay alrededor de su casa y de su familia, y intentando sonsacar a la abuela ciertas cosas e intentando contactar con Laura para que le cuente lo que realmente ocurrió ese verano, va haciendo como todo el rompecabezas y va averiguando qué fue lo que pasó ese trágico día y por qué su madre tomó esa decisión. Como digo, es un libro que engancha muchísimo. Yo estaba pegada a las páginas queriendo saber qué era lo que pasaba. Aún así, he de decir que Serafín como protagonista no me ha gustado especialmente porque me ha parecido muy pesada, me ha parecido muy pánfila, un poco llorica en ciertos aspectos, no sé, su personalidad como que no me ha terminado de convencer, me parecía también como muy tonta a veces, no sé, no me ha gustado como personaje. La pluma de la autora tampoco es que me haya entusiasmado especialmente y básicamente toda la nota se lo ha llevado al enganche que yo tenía con este libro y a la historia que hay detrás, porque es como que cuando tú empiezas a hacerte tus teorías de lo que ha ocurrido, la autora consigue sorprendente. Y además no te sorprende en plan que lo que te cuenta no tiene sentido, sino que de hecho lo que te cuenta tiene como todo el sentido del mundo. Yo llegaba al final y decía, vale, ya no puede sorprenderme más porque he descubierto todo lo que tenía que descubrir. Pero no, llegabas al final y tenías como otro super plot twist que te dejaba en plan, wow. Entonces es un thriller que es verdad que no es el mejor thriller del mundo, pero que engancha que no veas, y que si queréis un libro así ligerito, que tenga un montón de plot twist, que tenga un montón de salseo, que parezca como una película de Antena 3, yo este os lo recomiendo porque dentro de que no ha sido una novela redonda, la he disfrutado un montón. Y hasta aquí la primera parte del wrap-up, las primeras lecturas que hice durante el mes de octubre. Recordad que la semana que viene tendréis la segunda parte con más lecturas, también bastante interesantes. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde os voy enseñando todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.